¿Dónde reside actualmente y a qué se dedica Ildefonso Tamayo, recordado por todos como Liberato? ¿Por qué la reconocida humorista Carmita Ruiz ya no aparece en pantalla? Además, una de las actrices que veremos hoy, falleció víctima de cáncer fuera de Cuba y quizás no lo sabías. Todo eso y mucho más lo descubriremos en el video de hoy. Ildefonso Tamayo. Ildefonso Tamayo alcanzó gran notoriedad en los años 80, al interpretar a Liberato en la telenovela Sol de Batey, una de las producciones más recordadas de la televisión cubana. Su personaje se convirtió en un símbolo de aquella época, y lo consolidó como uno de los actores más queridos. Además, participó en películas como El Otro Francisco y La Última Cena, clásicos del cine cubano. Sin embargo, desde hace más de 2 décadas, Tamayo dejó de aparecer en la televisión cubana. Se radicó en Alicante, España, donde ha continuado vinculado al arte, explorando su faceta musical con boleros y presentaciones. También se integró a reconocidas series de televisión como Cuéntame cómo pasó y Hospital Central. En 2005 dio vida a Teófilo en la película Un rey en La Habana, dirigida por Alexis Valdés. Su legado como uno de los rostros más emblemáticos de la televisión cubana sigue vivo en la memoria de quienes disfrutaron de sus actuaciones. Héctor Echemendía. Héctor Echemendía es una figura emblemática del arte cubano, un actor que dejó una huella imborrable en la televisión y el teatro de la isla. Su carrera comenzó en el conjunto dramático de Camagüey, donde participó en más de 40 obras. En la televisión se convirtió en rostro habitual de telenovelas y series, ganándose el título de primer actor de Cuba por su talento y versatilidad. Tras décadas de trabajo artístico, Echemendía decidió retirarse y hoy vive en Bélgica junto a sus hijos, disfrutando de su jubilación con buena salud. Aunque ya no aparece en pantalla, sigue siendo recordado con cariño por el público que lo vio crecer como figura emblemática del arte cubano. Obelia Blanco. Obelia Blanco es una de las grandes actrices de Cuba, con un rostro y una voz que marcaron varias generaciones. Su carrera comenzó en el espacio Aventuras, donde brilló en producciones como El León de Damasco, Los Pequeños Fugitivos y El Corsario Negro. También protagonizó telenovelas como El Viejo Espigón y Cuando el agua regresa a la tierra. Reconocida con el Premio Actuar en 2018 y el Premio Nacional de Televisión en 2020, además de ser fundadora de Radio Taíno, Obelia es considerada una artista de mérito de la radio y la televisión cubanas. Hoy, a sus 83 años, vive en España, donde está integrada a un grupo de teatro, demostrando que su pasión por el arte sigue intacta. Aunque lejos de su tierra, su legado y su voz permanecen vivos en la memoria cultural de Cuba. Alejandro Socorro. Desde su debut hace más de 20 años en la gustada telenovela Doble Juego, hasta su paso por La Habana, el actor Alejandro Socorro se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión en la isla. Nació el 5 de agosto en La Lisa, y su pasión por el arte se despertó temprano, gracias a las visitas al Teatro Nacional de Guiñol con su padre, el director artístico Eddie Socorro. La fama le llegó en el 2002, con Doble Juego, donde desempeñó el papel de un adolescente mimado y mañoso, personaje emblemático para los televidentes cubanos. Otros créditos de Socorro en los medios de la isla incluyen apariciones en telenovelas como La cara oculta de la luna o Añorado encuentro, y su participación en el célebre policíaco cubano Tras la huella. En el año 2015, el actor se trasladó a los Estados Unidos, dejando atrás su vida en Cuba. En una entrevista, contó que se mudó solo, con pocos amigos y poca familia con el fin de buscar un mejor futuro. Lamentablemente, en el año 2022, enfrentó una tragedia personal cuando tuvo que denunciar la desaparición de su hermano, quien intentaba cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos. En ese sentido, a principios de 2023, el artista cubano se reunió con su madre en Miami, lo que marcó un emotivo encuentro familiar después de varios años de separación. Con relación a su carrera profesional en los Estados Unidos, Alejandro Socorro ha formado parte de varias producciones teatrales como Soldadito de Plomo, estrenada en abril de 2017. Además, en el año 2019 se involucró junto a la actriz Sabrina Olmedo en la obra Muertos y Revueltos, una divertida comedia dirigida por Yusnel Suárez. Actualmente Socorro se muestra en redes sociales con el carisma y energía que lo distinguen, siendo el orgulloso padre de un pequeño llamado Diego, al cual presume con frecuencia. Carmita Ruiz.
Carmita Ruiz alcanzó gran notoriedad en la televisión cubana gracias a su personaje de Teresa Prieto, en el programa humorístico Sabadazo. Su peculiar forma de hablar y su espontaneidad la convirtieron en una de las humoristas más queridas de aquella generación. En la última década ha alternado presentaciones en la isla con actuaciones en Miami, manteniéndose cercana a su público tanto dentro como fuera del país. En Cuba, regresó a la televisión en la telenovela Tú, donde interpretó a la tía Miki. Además, en septiembre del año pasado, anunció una presentación en el Teatro Milanés de Pinar del Río, junto al humorista Orlando Manrufo y su personaje Mariconchi, confirmando que sigue activa en los escenarios nacionales. Hugo Reyes. Durante años, los seguidores cubanos han echado de menos a Hugo Reyes en sus pantallas, después de haberlo disfrutado en producciones como la telenovela Si me pudieras querer. Posteriormente, se consolidó como una figura prometedora de su generación, gracias a su actuación en A pesar de todo. A pesar de su evidente talento, Reyes no ha tenido una carrera extensa en televisión. Más allá de los títulos mencionados, su presencia se limitó a 2 series del género policíaco, dentro del programa Día y Noche. Uno de sus últimos trabajos se estrenó a principios de 2010, cuando se emitió la telenovela Aquí estamos, de la cual Reyes fue guionista y codirector. Un momento particularmente doloroso para él fue el 27 de julio de 2015, cuando falleció su madre. Esta fue una de las últimas veces que el nombre de Reyes apareció en la prensa. Hasta el estreno del filme La espuma de los días a principios de 2022. Después de su papel en dicho filme, se retiró de la atención mediática y poco se ha sabido de él desde entonces. Según investigaciones, actualmente reside en North Miami, en el condado de Miami-Dade. Hasta ahora, no se ha divulgado públicamente si continúa activo en el mundo de la actuación. Mariloli López. Mariloli López era muy joven cuando llegó a su propia guerra, policíaco transmitido en el espacio Día y Noche. Allí interpretó el papel de Sisi, la novia de Suchel. También formó parte del elenco de la aventura El cautivo del rey, y apareció en la telenovela Las honradas. Además, incursionó en el mundo de la radio, labor por la cual recibió reconocimientos a nivel nacional. En su vida personal, contrajo matrimonio con el actor Antonio Dulzaides. Juntos emigraron a Perú en 1997. Poco después de su llegada, protagonizó la telenovela Leonela muriendo de amor, donde interpretó a Lorena. Este papel le abrió las puertas para desarrollar una destacada carrera en el país sudamericano, participando en más de 20 telenovelas. Junto a su esposo, ha desarrollado exitosos negocios. Uno de ellos es el restaurante Son de Cuba, inaugurado en 2001, que posteriormente se convirtió en lo que ella llamó una salsoteca, un espacio dedicado a promover el género musical del mismo nombre. Durante la pandemia, surgió otro emprendimiento, Fornés, una marca de prendas de vestir diseñadas por ella, con la inspiración en el estilo de la famosa artista Rosita Fornés, a quien rinde homenaje. Mariloli tiene 2 hijos, uno de ellos, Javier Dulzaides, nació en Cuba y continuó el legado familiar en el mundo de la actuación, construyendo una importante carrera en Perú. Maribel Reyes. Maribel Reyes alcanzó gran notoriedad en el año 2000, al interpretar a Irene en la telenovela Las huérfanas de la obra Pía. La serie fue un éxito en Cuba por su ambientación histórica y su crítica social, y Reyes se convirtió en una de las actrices más recordadas de esa producción. También trabajó en telenovelas como El balcón de los helechos y El eco de las piedras. Sin embargo, desde hace más de 20 años, la presencia de Maribel en la televisión cubana se desvaneció. Ha estado radicada fuera de la isla, pasando temporadas en Estados Unidos, Suiza y España. En varias entrevistas ha contado que su vida se ha desarrollado lejos de los reflectores, aunque mantiene contacto ocasional con el público a través de apariciones en programas y redes sociales. En 2021 concedió una entrevista a Abel, donde habló de su experiencia en la telenovela y de su vida actual. Amarilis Núñez. Radicada en Miami desde hace una década, la actriz Amarilis Núñez es recordada por el público cubano por sus papeles protagónicos en aclamadas telenovelas como Tierra Brava y El eco de las piedras. Desde su llegada a Estados Unidos junto a su familia, la vida de Amarilis ha tomado un nuevo rumbo. En una entrevista de 2021, compartió los motivos de su salida de Cuba en 2014, revelando que fue impulsada por el amor. Hace 7 años me fui de Cuba. Había venido varias veces a trabajar, pero siempre regresaba.
Hace 8 años me enamoré perdidamente, y por eso tomé la decisión. Vine por amor, soy apasionada. Además de su carrera actoral, Amaryllis ha incursionado en el ámbito televisivo detrás de cámaras, contribuyendo a la programación de Cuba Max, un canal que ofrece contenido cubano en Estados Unidos. En 2020, vivió un momento significativo al participar por primera vez en elecciones, expresando con orgullo: hoy ejercí mi derecho al voto por primera vez en democracia. Me sentí honrada y lo hice con toda la responsabilidad que conlleva, por ser una hija adoptiva de esta gran nación que me abrió sus puertas. A sus 55 años, Amaryllis Núñez sigue activa en el ámbito artístico en Miami. Entre sus trabajos más recientes, destaca su participación en la película Plantadas, donde comparte elenco con reconocidas actrices como Juliette Cruz, Vivian Ruiz y Larisa Vega. Yolandita Ruiz. Yolandita Ruiz alcanzó gran notoriedad en las décadas de 1970 y 1980, con actuaciones memorables en obras como Ramona y la serie Juan Quinquín. Su papel protagónico en La Dama de Blanco la convirtió en una de las actrices más queridas de la televisión cubana. También brilló en el cine con películas como Retrato de Teresa y Madagascar. Tras residir en varios países, se estableció en Madrid, donde continuó vinculada al arte. El 1 de octubre de 2019, Yolandita Ruiz falleció a los 63 años en un hospital de Madrid, víctima de cáncer. Su legado sigue vivo en la memoria de quienes disfrutaron de su talento y carisma.